Recientemente leí un libro llamado Just Keep Buying, en español, Solo sigue comprando, y me permitió darme cuenta de 4 cosas que había hecho mal con mi dinero desde el principio de mi vida, lo que me mantuvo miserable y pobre durante mucho tiempo. Error 1. ¿Cómo tener más dinero? La mayor mentira en las finanzas personales. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál de estos 2 hombres crees que quema más calorías en un día? Sé que este es un video financiero, pero todo tendrá sentido pronto. Así que sígueme la corriente, por favor. El hombre de la izquierda es un miembro de la tribu Hadza, que vive en Savannah, en Tanzania, y el hombre de la derecha vive en una gran ciudad y pasa la mayor parte de sus días sentado en la oficina o en casa detrás del ordenador. Sin embargo, un miembro de la tribu Hadza es un cazador-recolector, lo que significa que tiene que moverse todo el día solo para alimentarse a sí mismo y a su familia. Probablemente pienses que el de la izquierda quema más calorías, ¿verdad? Bueno, no es cierto. Ambos queman la misma cantidad de calorías a pesar de que uno es súper activo y el otro no. Sé que es difícil de creer, pero hay un estudio científico realizado en la tribu Hadza en 2012 que lo demuestra. Para entender por qué este es el caso, primero debes entender cómo tu cuerpo usa la energía. Entre el 70 y el 90% de la energía se usa solo para mantenerte vivo. En otras palabras, tu metabolismo y tu proceso de digestión de alimentos son los 2 principales consumidores de energía. Por otro lado, la actividad física solo representa del 10 al 30% del consumo de energía. Esta es la razón por la que luchas por perder peso a pesar de que vas al gimnasio y te mantienes activo todo el día. Ahora podrías preguntar, vale, si ambos hombres queman la misma cantidad de calorías, entonces, ¿cómo es que las personas que viven en la tribu Hadza son muy delgadas? La respuesta es simple, y es que no comen en exceso como la mayoría de nosotros. Durante años, nos han dicho que si quieres perder peso, necesitas hacer ejercicio y hacer dieta. Sin embargo, la investigación realizada en la tribu Hadza muestra que hacer ejercicio no es una herramienta para perder peso, es una buena herramienta para un estilo de vida saludable, como dejar los cigarrillos, pero no es una herramienta para perder peso. Tu dieta es lo que más importa. Ahora, ¿por qué te digo todo esto en un video financiero? Bueno, al igual que hay 2 ideas convencionales para perder peso, ejercicio y dieta, también hay 2 ideas convencionales para tener más dinero, reducir gastos y aumentar los ingresos. Acabamos de aprender que para perder peso la actividad física juega un papel muy pequeño, por lo que tenemos que centrarnos en la dieta. ¿Qué tal tener más dinero? ¿Sería posible que una de esas 2 formas sea menos efectiva, pero en la que se nos ha dicho que nos centremos? La respuesta es sí. Reducir los gastos no es el camino a seguir, pero todavía hay toneladas de artículos y libros al respecto. Yo mismo incluso he leído y resumido algunos de esos libros en este canal. Hay 2 problemas principales con la reducción de gastos. 1. Reducir los gastos tiene un pequeño impacto, al igual que el ejercicio en la pérdida de peso. Después de todo, solo hay algunas cosas que puedes cortar. Cuando empiezas a ir al gimnasio, pierdes unos kilos bastante rápido, pero luego te estancas. Algo similar sucede con la reducción de gastos. 2. No funciona en absoluto para las personas de bajos ingresos. Hay muchas personas que necesitan pedir prestado a finales de mes para cubrir sus gastos hasta que llegue el salario. Si ganas $1,000 al mes, pero tus gastos son de $1,100, ¿dónde puedes reducir los costos francamente? Todo esto no significa que tengamos que ignorar por completo recortar los gastos e ignorar los libros escritos al respecto. No, reduce los costos donde puedas y supervisa tus gastos regularmente para asegurarte de que no estás tirando dinero en cosas innecesarias como suscripciones olvidadas, pero usa tu energía principal para aumentar tus ingresos. Por supuesto, aumentar tus ingresos es mucho más difícil que reducir tus gastos, pero es la forma más efectiva. Error 2. Ahorrar es para los pobres. Invertir es para los ricos. El autor dice, cuando empecé a leer libros financieros, me di cuenta de que había algunos consejos que se repetían, como mantener tus tarifas bajas, diversificar e invertir a largo plazo. Así que, como principiante, empecé a seguir este consejo. Después de todo, provenían de inversores de buena reputación como Warren Buffett. Este consejo no era incorrecto, pero me hizo centrarme en las cosas equivocadas. Como inversor principiante, solo tenía unos pocos miles de dólares en la cuenta bancaria. A pesar de tener muy poco dinero, pasé cientos de horas analizando mis decisiones de inversión, haciendo cálculos en Excel y pensando en qué tipo de asignación de activos debería tener. ¿Debería invertir el 80% en acciones y el 20% en bonos o viceversa? ¿Debo invertir en Bitcoin? ¿Qué hay de los bienes raíces? A pesar de analizar en exceso mis inversiones, nunca pasé tiempo analizando mis ingresos y gastos. Salía regularmente a cenar con compañeros del trabajo y gastaba fácilmente $100 la noche. Piensa en lo tonto que fue este comportamiento. Con solo $1,000 de activos invertibles,
incluso el 10% de rendimiento anual, solo me habría ganado $100 en un año. Sin embargo, regularmente soplaba esa misma cantidad a la hora de salir a cenar. Simplemente al no salir por una noche, podría haberme ganado la misma cantidad de dinero que los rendimientos de inversión de un año. ¿Puedes ver cómo se estropearon mis prioridades financieras? Ahora compara esto con alguien con $10 millones en activos invertibles. Si vieran solo una disminución del 10% en su cartera, perderían $1 millón. ¿Crees que podrían ahorrar $1 millón en un año? Muy poco probable, ¿verdad? Esta es la razón por la que alguien con $10 millones tiene que pasar mucho más tiempo pensando en sus opciones de inversión en comparación con alguien que solo tiene $1,000. Así que, como puedes ver en esta comparación, tu enfoque depende de tu situación financiera actual. Si no tienes mucho dinero invertido, deberías centrarte en ahorrar y aumentar tus ingresos. Lo contrario es cierto si tienes una cartera considerable. En pocas palabras, ahorrar es para pobres, invertir es para ricos. Aquí hay una pregunta que podrías hacerte. ¿Cómo puedo saber si ahora mismo es el momento de centrarme en ahorrar o en invertir para mí? Aquí hay una forma sencilla de saberlo. Primero, averigua cuánto puedes ahorrar cómodamente en el próximo año. Por ejemplo, si esperas ahorrar $1,000 al mes, entonces tu ahorro esperado para todo el año debería ser de $12,000. A continuación, determina cuánto esperas que tus inversiones te traigan en el próximo año. Por ejemplo, si tienes $10,000 invertidos y esperas obtener un 10% de rendimiento, entonces tu ganancia de inversión esperada es de $1,000. Por último, compara estos dos números y concéntrate en el que es más alto. Si tus ahorros esperados son más altos, como en el ejemplo que acabo de dar, entonces debes centrarte más en ahorrar dinero y añadirlo a tus inversiones. Sin embargo, si ocurre lo contrario, entonces deberías pasar más tiempo pensando en cómo invertir lo que ya tienes. Si los números están en un rango similar, deberías centrarte en ambos. La regla general es que a medida que envejeces, tu enfoque debe cambiar de tus ahorros a tus inversiones, porque cuando seas mayor, tendrás más dinero invertido, y eso significa que tus rendimientos de las inversiones superarán tus ahorros. Ahorrar importa mucho al principio de la vida. Sin embargo, más adelante en la vida, domina la inversión. Error 3. ¿Cuánto deberías ahorrar? Si comienzas a investigar cuál es la cantidad correcta de dinero que debes ahorrar, encontrarás rápidamente consejos como: ahorre el 20% de sus ingresos, el 10% de sus ingresos debe destinarse a ahorros, o debería tener esta cantidad ahorrada a esta edad y esa cantidad ahorrada a esa otra edad. Hay dos grandes problemas con este tipo de consejos. En primer lugar, supone que las personas de todos los niveles de ingresos tienen la capacidad de ahorrar al mismo ritmo, lo cual no es el caso. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los asalariados que están en el 20% inferior ahorran solo el 1%. Por otro lado, los que ganan en el 20% superior ahorran cerca del 24% de su ingreso anual. El segundo problema es que supone que los ingresos son relativamente estables a lo largo del tiempo, lo que no es el caso. Por ejemplo, cuando eres soltero, la estabilidad de tus ingresos depende principalmente de ti, pero una vez que te casas, ya no es una sola persona, tú, la que tiene que preocuparse por perder un trabajo, sino dos personas. Esto significa que los ingresos se vuelven más inestables a medida que pasas de un hogar de un solo ingreso a un hogar de dos personas. Además, tus ingresos y gastos fluctúan en diferentes etapas de tu vida, por lo que es muy difícil atenerse a una sola cantidad estática como el 20%. Por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad también trabajaba en una empresa. Desde que era estudiante, podía quedarme en un dormitorio en una habitación compartida y comer en la cafetería de la universidad bastante barato. Esto significaba que podía ahorrar fácilmente el 50% de mis ingresos. Sin embargo, una vez que me casé y me mudé a un departamento, solo podía ahorrar el 3% como máximo. Esto me hizo sentir terrible, porque no podía ahorrar tanto como antes, y ese es uno de los mayores problemas para atenerme a una tasa de ahorro fija. Si la vida es dinámica, ¿por qué entonces la tasa de ahorro debería ser estática? Es por eso que el mejor consejo de ahorro es guarda lo que puedas. Si eres soltero y puedes ahorrar un 40%, entonces ahorra un 40%. Si estás casado y tienes hijos y solo puedes ahorrar un 2%, entonces ahorra un 2%. Si sigues este consejo, experimentarás mucho menos estrés y mucha más felicidad. En general, el dinero es un tema estresante para muchas personas, y uno de los factores financieros más estresantes comúnmente es si se ahorra lo suficiente o no. Así que la lección 3 es ahorra lo que puedas. Y si deseas averiguar cuánto debes ahorrar en este momento de tu vida, simplemente resta los gastos totales de los ingresos totales. Entonces lo que quede es tu ahorro. Error 4. ¿Cómo gastar dinero de la manera correcta? Hay dos extremos cuando se trata de gastar dinero.
Un grupo de personas gasta dinero sin culpa y nunca mira el precio. Otro grupo, por otro lado, se siente culpable y ansioso por casi todas las compras que hacen. Intentan usar todos los consejos y trucos para reducir los costos de todo lo que compran. Ninguno de estos extremos es bueno. Desafortunadamente, hoy en día, muchos asesores financieros favorecen al segundo grupo y te obligan a revisar todo lo que compras. Te hacen sentir culpable por todo lo que compras. Compras un café con leche y luego te arrepientes, así que empiezas a sobreanalizar todo lo que compras y creas ansiedad en torno al gasto. Esta no es una forma de vivir tu vida. Sí, el dinero es importante, pero no deberías alarmarte cada vez que veas un precio. El autor proporciona 2 consejos que te permitirán gastar sin sentirte culpable. El primer consejo es la regla por 2. De acuerdo con esta regla, cada vez que quieras gastar en algo, tienes que tomar la misma cantidad de dinero e invertirla también. El autor dice que esta regla funciona porque elimina la culpa psicológica asociada con las compras, ya que también haces una inversión de igual tamaño. Esta regla también te ayuda a reevaluar la compra, porque vas a ahorrar el doble de la cantidad, la mitad para la compra en sí y la otra mitad para invertir. El segundo consejo es gastar dinero en las cosas que maximizan tu productividad a largo plazo. La parte más difícil, por supuesto, es averiguar qué es lo que realmente quieres de la vida y qué aumenta tu posibilidad de llegar a ello. Por ejemplo, si comprar cafés con leche todos los días aumenta tu productividad y te hace sentir genial, entonces, según el autor, deberías hacerlo. Personalmente, en estos días compro café casi todos los días en Starbucks. Solía sentirme muy culpable por gastar $5 en café, especialmente después de leer libros como Efecto Latte y El Millonario Automático. Durante un tiempo incluso dejé de ir a Starbucks, pero pronto me di cuenta de que era un error. En primer lugar, me distraigo mucho si trabajo desde casa. Soy más productivo si trabajo desde Starbucks. Starbucks también reemplaza la necesidad de alquilar una oficina, porque cada vez que compro café, trabajo allí durante al menos 4 horas. Por lo tanto, para mí comprar café en Starbucks me ayuda a ser productivo y aumenta mi productividad. Para ti podría ser otra cosa cuyo costo puedas justificar fácilmente. Por supuesto, todos podemos usar la falsa justificación para convencer a los demás, pero no podemos mentirnos a nosotros mismos. En el fondo, sabrás cuándo el costo no está justificado. Esto suena a cliché, pero el mejor método de gasto es el que más te convenga personalmente. Necesitas tomarte el tiempo y analizar tus gastos para averiguar cuáles aumentan tu felicidad y cuáles no. Las investigaciones muestran que es más probable que gastar dinero de las siguientes maneras aumente tu felicidad en general. Experiencias de compra, regalarte a ti mismo, en ocasiones, comprar tiempo extra, pagar por adelantado como vacaciones, con todo incluido, gastar en los demás, etc. Un último consejo sobre el gasto que es muy similar al que acabamos de ver es el de uno de mis autores favoritos, Ramit Sethi. Su consejo es: gasta extravagantemente en las cosas que amas y reduce los costos sin piedad en las cosas que no haces. Para mí, personalmente, este es el mejor consejo de gasto que he recibido y que sigo usando hoy en día. Bueno, resumiré rápidamente todo lo que acabamos de discutir en este video. 1. Si quieres tener más dinero, concéntrate en ganar más en lugar de reducir gastos. Ambos son formas válidas de tener más dinero, pero aumentar tus ganancias es mucho más efectivo. 2. Si tienes poco dinero para invertir, es mejor centrarte en ahorrar y aumentar tus ingresos en lugar de analizar en exceso tus inversiones y buscar oportunidades que te den un rendimiento porcentual un poco más alto. 3. La vida es dinámica y la tasa de ahorro debe ser igual. Si puedes ahorrar más, deberías ahorrar más. Si no, entonces no deberías. No te quedes atascado con tasas de ahorro fijas como el 10% o el 20%. 4. El mejor método de gasto es el que más te convenga. Averigua qué es lo que te hace feliz y gasta más en eso. Reduce los costos en otras cosas que no añaden ningún valor a tu vida. Si te ha gustado este video, creo que también te gustará el video que ves en tu pantalla. Se trata de 3 errores comunes que la mayoría de las personas cometen al ahorrar, gastar e invertir. Gracias por ver.